El reloj de la mesita de noche marcaba las 3:36 a.m. con un brillo rojo y discreto, una brasa solitaria en la inmensa oscuridad del dormitorio. Soledad llevaba horas despierta, atrapada en ese limbo que no era ni sueño ni vigilia, un espacio silencioso donde los recuerdos y las ansiedades bailaban un vals interminable. El colchón a su lado, hundido por el peso de una ausencia que ya duraba 2 años, parecía más frío y vasto que nunca. Ricardo se había ido, y con él se había llevado el murmullo constante que llenaba la casa, el ruido de fondo de una vida compartida. Ahora, el silencio era un ente vivo, uno que respiraba en los rincones, y se sentaba a su lado en el sofá de la sala. Se levantó, sus pies descalzos, sintiendo el frío mármol del suelo que en otros tiempos le parecía el colmo de la elegancia. La casa, una imponente residencia en Lomas de Chapultepec, había sido el sueño de Ricardo, el símbolo de su éxito, el castillo que había construido para su reina. Pero un castillo sin su rey es solo una fortaleza vacía, y Soledad se sentía más prisionera que monarca entre sus muros. Se envolvió en una bata de seda y caminó hacia el gran ventanal que daba a la calle. Era una noche sin luna, de esas en las que el asfalto se confunde con el cielo y la ciudad parece contener la respiración. La calle, ancha y bordeada de árboles frondosos que ocultaban otras fortalezas como la suya, estaba completamente desierta. Ni un solo auto, ni un alma. Era el tipo de quietud que solo la madrugada puede ofrecer en una ciudad tan caótica como México. Y fue entonces cuando la vio. Al otro lado de la calle, bajo la luz mortecina de un farol, apareció una figura. Era una mujer, vestida con un largo camisón o vestido blanco, inmaculado, que flotaba alrededor de sus tobillos. Su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros, y aunque no podía ver su rostro con claridad desde la distancia, Soledad pudo sentir la esencia de su dolor. La mujer caminaba con una lentitud agónica, como si cada paso le arrancara un trozo del alma. Y entonces se detuvo justo en medio del arroyo vehicular. Levantó el rostro hacia la nada, y un sollozo desgarrador, silencioso pero inconfundible, sacudió su cuerpo. Cruzó la calle llorando, con la desesperación pintada en cada uno de sus movimientos, y se desvaneció en la penumbra del otro lado, como si la oscuridad se la hubiera tragado. Soledad se quedó paralizada, con el corazón martillándole en el pecho. Sus dedos, fríos, se aferraban al alféizar de la ventana. Parpadeó varias veces, esperando que la imagen se disolviera como un espejismo, pero la sensación era demasiado real. La angustia de aquella mujer se le había contagiado, instalándose en su propia garganta como un nudo apretado. Miró de nuevo. El camino estaba completamente vacío. No había rastro de ella, ni el más mínimo eco de su presencia. Era como si nunca hubiera existido. ¿Lo había imaginado? ¿Era un truco de la mente, una alucinación producto del insomnio y la soledad? Mateo, su hijo, se lo diría sin dudarlo. «Mamá, necesitas dormir más». «Estás somatizando el duelo», le diría con esa mezcla de cariño y pragmatismo que lo caracterizaba como el exitoso abogado que era. Isabel, desde Los Ángeles, sería más suave. «Ay, mami, qué feo sueño. ¿Por qué no te vienes a pasar una temporada conmigo? El cambio de aires te haría bien». Ambos la amaban, pero ninguno podía comprender la profundidad del vacío que Ricardo había dejado. Un vacío que ahora parecía llenarse de fantasmas. Regresó a la cama, pero el sueño era ya un territorio inalcanzable. La imagen de la mujer de blanco se repetía en su mente en un bucle infinito. El color de su vestido, tan puro. Su llanto, tan desolado. ¿Por qué a las 3:36 a.m.? La hora exacta en que el médico había declarado la muerte de Ricardo en aquella clínica de Houston, donde habían ido buscando un milagro que la ciencia ya no podía ofrecer. ¿Era una señal? ¿Un mensaje del más allá? Soledad nunca había sido una mujer de supersticiones. Había sido la compañera de un hombre de negocios, un hombre de números y realidades tangibles. Juntos habían construido un imperio desde cero, Ricardo con su visión y su empuje, y ella con su apoyo incondicional, su elegancia discreta que abría puertas en cenas y eventos sociales, su habilidad para crear un hogar que era a la vez un refugio y una vitrina. Recordó sus primeros años, en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, contando cada peso, soñando con el futuro. Ricardo solía decirle, con una confianza que a ella le parecía casi arrogante:
Un día, Sol, tendrás una casa tan grande que te perderás en ella. Y te compraré un collar de perlas por cada éxito que tengamos. Y cumplió. La casa era inmensa, y en el joyero de su vestidor, forrado en terciopelo, descansaban hilos de perlas que ya no tenía ocasión de usar. Lo habían logrado. Habían celebrado sus triunfos en los mejores restaurantes de Polanco. Habían viajado por el mundo. Sus hijos habían asistido a las mejores universidades. Habían vivido la vida que millones solo podían aspirar a tener. Desde fuera, era la imagen de la perfección, una historia de éxito y amor inquebrantable. Pero ahora, en el silencio de la madrugada, esa perfección se sentía frágil, como una cáscara de huevo vacía. La visión de la mujer llorando había introducido una grieta en esa fachada. Era un dolor que no encajaba en la narrativa de su vida. Su propio dolor por Ricardo era profundo y constante, pero era un dolor noble, el de una viuda que había amado y había sido amada. El dolor de la mujer de blanco era diferente. Era un dolor sucio, desesperado, el de una pérdida sin honor. Cerró los ojos y trató de invocar el rostro de Ricardo. Su sonrisa amplia, sus ojos grises que se arrugaban en las comisuras cuando reía. El hombre que le leía el periódico en la cama los domingos por la mañana, el que le traía flores sin motivo aparente. Ese era el Ricardo que ella guardaba en su corazón, pero la mente, traicionera, empezó a desenterrar otras imágenes. Ricardo llegando tarde, con el olor a un perfume que no era el suyo, y la excusa de una cena de negocios. Ricardo hablando en susurros por teléfono en su estudio, cerrando la puerta cuando ella se acercaba. Pequeños incidentes que ella había decidido ignorar, archivándolos en el cajón de los celos infundados, como él mismo los llamaba con una sonrisa condescendiente. Mi amor, mi única reina eres tú. ¿Cómo puedes dudarlo? Y ella no dudaba, porque dudar habría sido admitir que su castillo perfecto tenía cimientos de arena. Se levantó de nuevo, esta vez con un propósito. Si su mente le estaba jugando una mala pasada, necesitaba anclarse en la realidad. Si era algo más, necesitaba entenderlo. Caminó por el pasillo oscuro, pasando por los retratos familiares que adornaban las paredes. Ahí estaba la foto de la graduación de Mateo, con su toga y birrete, flanqueado por unos padres orgullosos. Ahí estaba Isabel el día de su boda, radiante, del brazo de un Ricardo conmovido. ¿Eran los hitos de una vida feliz? ¿O eran solo la versión oficial de la historia? Llegó al estudio de Ricardo, un santuario que había mantenido casi intacto desde su muerte. El olor a cuero y a su loción aún impregnaba el aire. Se sentó en su imponente silla de piel y encendió la pequeña lámpara de escritorio. La luz verde iluminó una superficie ordenada, pulcra. Ricardo era metódico en todo. Abrió el cajón central, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar la extraña aparición. Cartas de socios, estados de cuenta de inversiones, contratos, el lenguaje de un mundo que ella siempre había dejado en sus manos. Tú no te preocupes por estas cosas, mi vida. Tú disfruta, le decía él. Y ella había disfrutado. O al menos, eso creía. En el fondo del cajón, debajo de una pila de documentos, encontró un pequeño álbum de fotos que no recordaba haber visto. No era de piel, como los álbumes familiares, sino uno simple, de plástico. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras fotos eran de paisajes, viajes de negocios a los que él había ido solo. Y entonces, la encontró. Una foto de Ricardo, mucho más joven, sonriendo a la cámara. Y a su lado, una mujer. No era ella. Era una mujer de cabello oscuro y ojos grandes y tristes, incluso en su sonrisa. Estaban sentados en un café al aire libre, y la forma en que ella lo miraba no era la mirada de una socia de negocios. Hojeó las siguientes páginas. Más fotos de ellos dos. En una playa, en un pueblo colonial. Y en la última foto, la mujer sostenía a un bebé en brazos. Ricardo estaba a su lado, mirando al niño con una ternura que Soledad rara vez le había visto. El aire se le escapó de los pulmones. Se apoyó en el escritorio, sintiendo un vértigo helado. El álbum se le cayó de las manos, esparciendo las fotos por el suelo como hojas secas. Y en el reverso de una de ellas, escrita con una caligrafía elegante, leyó una sola palabra: Elena. El castillo se había derrumbado. Los muros, las torres, todo se había venido abajo en un instante. Y Soledad supo, con una certeza que le helaba los huesos,
¿Quién era la mujer de blanco que lloraba en la calle? No era un fantasma del más allá. Era el espectro de una mentira que había vivido con ella, bajo su mismo techo, durante décadas. Y su llanto no era por un hombre muerto, era por una vida robada. El amanecer se coló por las rendijas de las persianas del estudio, pintando rayas de luz sobre el desastre. Las fotografías seguían esparcidas por el suelo, pequeños rectángulos de una vida paralela que se burlaban de la suya. Soledad no se había movido de la silla de Ricardo. Sentía el cuerpo entumecido, como si la conmoción le hubiera petrificado los músculos. El nombre Elena resonaba en su cabeza, ya no como una simple palabra, sino como la llave que abría la caja de Pandora de su matrimonio. Cada recuerdo, cada gesto de amor de Ricardo, se teñía ahora de una duda amarga. Las perlas en su joyero, los viajes a Europa, la lujosa camioneta que él le había regalado en su último aniversario. ¿Eran gestos de amor o pagos por su ceguera? Se sintió como una tonta, una mujer ingenua y consentida a la que habían mantenido feliz con lujos mientras la verdad se cocinaba a sus espaldas. Recordó una discusión, una de las pocas que habían tenido en 40 años de matrimonio. Había sido una noche, después de una fiesta en el club de golf. Ella había encontrado un recibo de una joyería en el bolsillo de su saco, por un brazalete que nunca recibió. Cuando le preguntó, Ricardo se rió. Era un regalo para la esposa de un cliente, mi amor. Pura estrategia de negocios. ¿Acaso crees que te sería infiel? La miró con esos ojos grises, tan serios, tan convincentes. Y ella le creyó. Le creyó porque la alternativa era impensable. Ahora, la alternativa estaba impresa en papel fotográfico, mirándola desde el suelo. El bebé en brazos de esa mujer. ¿Qué edad tendría ahora? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Un hijo de Ricardo que respiraba el mismo aire que Mateo e Isabel, pero en un universo completamente distinto. La idea era un puñal que se retorcía en sus entrañas. No era solo una infidelidad pasajera, un error. Era una doble vida, meticulosamente construida y mantenida durante años. Se obligó a ponerse de pie. El dolor era una ola inmensa, pero debajo de ella, una corriente de furia empezaba a formarse. Una furia fría y lúcida. Ricardo ya no estaba para darle explicaciones, para enfrentar su ira. La había dejado sola con los escombros de su engaño, pero no la había dejado indefensa. Había sido la esposa de un estratega, y algo de su astucia se le había contagiado a lo largo de los años. No iba a derrumbarse. No iba a ser la viuda patética que lloraba en una casa vacía. Iba a entender. Necesitaba entender la magnitud del engaño, no solo por ella, sino por sus hijos. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, empezó a recoger las fotografías, ordenándolas cronológicamente sobre el escritorio. Buscó fechas, pistas, cualquier cosa. En el reverso de una foto playera, ponía Veracruz 1985. En ese año, recordaba perfectamente, Ricardo había pasado casi un mes cerrando un contrato importantísimo con Pemex. Le llamaba todas las noches, diciéndole cuánto la extrañaba. Mentiras. Todo había sido una sarta de mentiras. Su mente, ahora afilada por la traición, empezó a conectar puntos que antes estaban dispersos. Viajes de negocios imprevistos, reuniones que se alargaban hasta la madrugada, ciertos retiros de efectivo de sus cuentas conjuntas que él justificaba como incentivos para el sindicato, o gastos de representación no deducibles. Ella nunca cuestionaba, confiaba. La palabra confianza se le antojaba ahora una broma cruel. Decidió que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, pero no podía ser la de sus hijos. No todavía. Contarles esto por teléfono sería una crueldad. Mateo reaccionaría con una furia legalista, queriendo demandar a medio mundo. Isabel se desmoronaría, su imagen idealizada de su padre hecha añicos. No. Primero necesitaba tener todas las piezas del rompecabezas. Pensó en Ernesto, el viejo amigo de Ricardo, un detective privado retirado que a veces le hacía trabajos discretos de seguridad a la empresa. Un hombre leal, pero cuya lealtad principal, Soledad sospechaba, era hacia la verdad. Buscó su número en la agenda de Ricardo. Dudó un instante antes de marcar. Esto era cruzar un umbral. Una vez que hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, terminaría de forma oficial. Respiró hondo y marcó. Bueno, la voz de Ernesto sonaba somnolienta y rasposa.
Ernesto, soy Soledad, Soledad de la Vega, dijo, y le sorprendió lo firme que sonó su propia voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un cambio de tono. Señora Soledad, qué sorpresa. Lamento mucho lo de Ricardo. Mi más sentido pésame, aunque sea tardío. Gracias, Ernesto. Te llamo porque necesito tu ayuda. Necesito que investigues algo para mí. Es un asunto personal, extremadamente delicado. Dígame, señora, ¿sabe que para Ricardo yo... Lo sé. Lo interrumpió, sin querer ahondar en lealtades pasadas. Esto no tiene que ver con la empresa, tiene que ver con Ricardo. Y con una mujer llamada Elena. Le contó lo que había encontrado, omitiendo la visión de la madrugada para no sonar como una loca. Le habló del álbum de fotos, del bebé. Ernesto escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Soledad terminó, el detective soltó un largo suspiro. Señora, dijo con una voz cargada de cautela, hay cosas que a veces es mejor dejar enterradas. Ricardo era un buen hombre, pero era un hombre con secretos, completó ella. Y yo ya no tengo edad para vivir rodeada de fantasmas, Ernesto. Necesito la verdad, cueste lo que cueste. Quiero que encuentres a esa mujer. Quiero saber quién es, dónde está, y quiero saber sobre el niño. Necesito saberlo todo. Le dio la poca información que tenía. El nombre, las fechas aproximadas de las fotos. Entiendo, dijo Ernesto finalmente. Haré lo que pueda. Seré discreto. Le llamaré en cuanto tenga algo. Después de colgar, Soledad se sintió extrañamente en calma. La decisión estaba tomada. El camino, aunque incierto y doloroso, estaba trazado. Se dirigió a su vestidor, un espacio del tamaño de un departamento pequeño, con filas de ropa de diseñador y estantes de zapatos que parecían no tener fin. Abrió uno de los cajones y sacó un bolso de piel de cocodrilo, uno de sus favoritos, un regalo de Ricardo tras un viaje a París. Recordó la ocasión. Habían cenado en un restaurante carísimo cerca de la Torre Eiffel, y él le había entregado la caja azul de la tienda. Se había sentido la mujer más afortunada del mundo. Ahora, el bolso le parecía un objeto extraño, el vestigio de una vida que pertenecía a otra persona. Dentro, encontró lo que buscaba, una pequeña libreta y una pluma. Regresó al estudio y empezó a escribir, no un diario de sus sentimientos, sino un plan. Como si fuera una de las estrategias de negocio de Ricardo. Paso 1. Confirmar la identidad de Elena y del niño. Paso 2. Investigar las implicaciones financieras. Paso 3. Decidir cómo y cuándo informar a Mateo e Isabel. Paso 4. El cuarto paso lo dejó en blanco. Aún no sabía cuál sería. ¿Confrontar a Elena? ¿Exigir justicia? ¿O simplemente tratar de entender y luego desaparecer de esa vida oculta para siempre? Mientras escribía, su mente se volvió hacia su interior. Se dio cuenta de que durante años había delegado no solo las finanzas y las decisiones importantes a Ricardo, sino también una parte de sí misma. Había aceptado el rol de la esposa trofeo, la anfitriona perfecta, la madre devota, sin cuestionar si había algo más que ella quisiera ser. Había encontrado comodidad en esa jaula dorada. La puerta siempre estuvo abierta, pero nunca se le ocurrió salir. La visión de la mujer de blanco no era solo sobre el engaño de Ricardo, era sobre su propia ceguera autoimpuesta. Era el llanto de la mujer que ella podría haber sido si se hubiera atrevido a mirar más allá de la fachada. El sol ya estaba alto cuando terminó de trazar su plan inicial. Se sentía agotada pero lúcida. Miró por la ventana del estudio. La calle estaba ahora llena de vida. Autos de lujo que se deslizaban silenciosamente. Jardineros que podaban los setos con precisión milimétrica, el mundo de los ricos y exitosos despertando a un nuevo día. Su mundo. Un mundo que ahora le parecía tan falso como un decorado de teatro. Sabía que la investigación de Ernesto podría tardar días, quizás semanas, y en ese tiempo ella tenía que seguir representando su papel. Tenía que llamar a sus hijos, hablar con sus amigas, mantener las apariencias. Pero por dentro, Soledad ya no era la misma. La mujer que había confiado ciegamente estaba muerta. En su lugar, había nacido una nueva Soledad, una mujer con un propósito forjado en el fuego de la traición. Y esta mujer no descansaría hasta que la última sombra de la mentira de Ricardo fuera expuesta a la luz. Pasaron 10 días. 10 largos días en los que Soledad vivió en un estado de tensión controlada, como una actriz en el escenario esperando su entrada. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco.
Mantuvo sus rutinas con una disciplina férrea, sus clases de yoga por la mañana, sus almuerzos con amigas en los que hablaba de trivialidades, mientras su mente repasaba una y otra vez las fotografías, las fechas, las mentiras. Se obligó a llamar a sus hijos, a escuchar sobre los casos de Mateo y las clases de arte de Isabel en Los Ángeles, sintiendo una punzada de culpa por el cataclismo que estaba a punto de desatar sobre ellos. Una tarde, mientras regaba las orquídeas en el invernadero, un capricho que Ricardo había construido para ella, el teléfono sonó con un tono diferente. Era su número privado, el que muy poca gente tenía. Era Ernesto. «Señora Soledad», dijo su voz, desprovista de cualquier emoción. «Tengo la información que me pidió. ¿Podemos vernos? No es algo que deba tratar por teléfono». «Por supuesto, Ernesto. Ven a la casa. Estaré esperando», respondió ella con la garganta seca. Una hora después, Ernesto estaba sentado frente a ella en el pequeño salón familiar. Un hombre corpulento y de rostro adusto que parecía fuera de lugar entre los cojines de seda y las antigüedades. Dejó un sobre grueso de Manila sobre la mesa de centro. «No fue difícil, señora», comenzó, como disculpándose. Ricardo no era tan cuidadoso como él creía. O quizás, una parte de él quería ser descubierto. Abrió el sobre y sacó una serie de documentos y fotografías. La mujer es Elena Morales. La conoció en 1984. Ella era secretaria en una de las empresas con las que él hacía negocios en Veracruz. Tuvieron una relación intermitente durante casi 30 años, hasta que él falleció. Cada palabra de Ernesto era un golpe seco y preciso. Soledad escuchaba en silencio, su rostro una máscara impasible, aunque por dentro, el suelo se abría bajo sus pies. «Y sí», continuó Ernesto, anticipando la pregunta que ella no se atrevía a formular. «Tuvieron un hijo, o mejor dicho, una hija. Se llama Luna Morales. Nació en 1986. Aquí tiene una foto reciente». Le deslizó una fotografía a color sobre la mesa. Era una mujer joven, de unos 30 y tantos años, con el cabello oscuro de su madre y los ojos grises de Ricardo. La misma mirada, la misma forma. Era innegable. La hija de Ricardo. Una de la Vega que no llevaba su apellido. Soledad la miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro algún rastro de malicia, de codicia. Pero solo vio a una mujer de aspecto sencillo, con una sonrisa amable, fotografiada saliendo de lo que parecía una escuela. «Es maestra de primaria en una escuela pública en la colonia Portales», explicó Ernesto. «Nunca se casó, no tiene hijos. Vive con su madre en un departamento modesto en la misma zona». La banalidad de la información era casi más dolorosa que un gran drama. No eran aventureras tratando de exprimir a un millonario. Eran una familia B, escondida a plena vista. «Pero eso no es todo, señora», dijo Ernesto, y su tono se volvió más grave. «La parte más complicada es la financiera». Sacó un fajo de papeles que parecían estados de cuenta y documentos legales. Ricardo era metódico. Creó un fideicomiso irrevocable a nombre de Elena y Luna Morales. Lo estableció hace más de 20 años. Cada mes, una cantidad considerable de dinero era transferida automáticamente desde una cuenta de inversión offshore a una cuenta a nombre de Elena. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que vivieran cómodamente, para pagar la educación de la chica y para asegurarles el futuro. Y hay más. La beneficiaria principal del fideicomiso, en caso de fallecimiento de Elena, es Luna. Y al morir Ricardo, una parte sustancial de sus activos personales, aquellos que no estaban en la sociedad conyugal, se transfirieron a ese fideicomiso. Estamos hablando de una suma muy importante. Soledad sintió un frío glacial recorrerle la espalda. No era solo la traición emocional, era un desfalco planeado durante décadas. Una herencia, la herencia de sus hijos, había sido desviada silenciosamente. Recordó un viaje a Beverly Hills, unos años antes del diagnóstico de Ricardo. Se habían hospedado en un hotel de lujo, el Beverly Wilshire. Ella pasaba los días de compras por Rodeo Drive, feliz con la tarjeta American Express Black que Ricardo le había dado. «Gasta lo que quieras, reina. Te lo mereces todo». Mientras tanto, él pasaba horas encerrado en la suite, supuestamente en conferencias telefónicas con inversionistas de Asia. Ahora lo entendía. No eran inversionistas. Estaba orquestando los últimos detalles de su gran engaño, asegurando el futuro de su otra familia mientras la mantenía a ella entretenida con baratijas de lujo. «¿Es legal?», preguntó Soledad.
Su voz apenas un susurro. Me temo que sí, señora, respondió Ernesto. Ricardo tuvo la asesoría de los mejores abogados fiscalistas. El fideicomiso está blindado. Cualquier intento de impugnarlo sería una batalla legal larga, costosa y muy probablemente perdida. Y además, se haría pública. El escándalo sería mayúsculo. El escándalo. El apellido de la Vega arrastrado por el lodo. La memoria de Ricardo, el gran empresario, el filántropo, manchada para siempre. Mateo, con su orgullo y su carrera en ascenso. Isabel, con su sensibilidad, sería devastador para ellos. Ricardo, en su egoísmo, los había acorralado a todos. Ernesto le entregó un último papel. Esta es la dirección de Elena Morales, y su número de teléfono. Es todo lo que encontré. Ahora, si me permite un consejo, señora, piense muy bien su próximo movimiento. Una vez que abra esa puerta, no podrá cerrarla. Soledad asintió, incapaz de hablar. Acompañó a Ernesto a la salida y le entregó un cheque generoso. Gracias, Ernesto. Tu discreción ha sido invaluable. Cuídese mucho, señora Soledad, dijo él, y en su mirada había una compasión genuina. Cuando se quedó sola, Soledad regresó al salón y se quedó mirando los papeles sobre la mesa. La prueba irrefutable de la traición. El rostro de Luna, la hija que nunca supo que existía. La dirección de Elena, la mujer que había compartido a su marido durante 30 años. El dolor era físico. Una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Se dejó caer en el sofá, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar. Lloró por la joven ingenua que se había casado llena de sueños. Lloró por la esposa que había vivido una mentira. Lloró por la viuda que había perdido no solo a un marido, sino la historia entera de su vida. Su llanto no era como el de la mujer de blanco, desesperado y perdido. Era un llanto de rabia, de purga. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado, y en ese vacío, su plan comenzó a tomar una forma más clara. Ya no se trataba solo de entender, se trataba de justicia. Pero, ¿qué tipo de justicia? La justicia de los tribunales la aterraba por el escándalo que implicaría, pero no hacer nada, permitir que esa mentira quedara sellada para siempre, era una traición a sí misma. Miró la foto de Luna de nuevo, la maestra de primaria, una vida sencilla, construida sobre el dinero secreto de su padre. ¿Sabría ella la verdad? ¿Sabría que su padre tenía otra familia, una esposa, otros hijos? ¿O también había vivido ella una versión editada de la historia? La idea de llamar a sus hijos la llenaba de pavor. ¿Cómo empezar esa conversación? Hola, Mateo, te tengo una noticia. Papá no era quien pensábamos que era. Tenía otra familia y les dejó una parte de nuestra herencia. Era una bomba atómica, y ella sostenía el detonador en sus manos. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, el mismo desde el que había visto a la mujer de blanco. La tarde caía sobre la ciudad. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer mayor, elegante incluso en su dolor, con el cabello perfectamente peinado y un collar de perlas discretas. La viuda de Ricardo de la Vega. Pero esa ya no era ella. Esa era una fachada. Dentro, estaba naciendo una guerrera. Una mujer que había perdido su pasado, pero que estaba decidida a tomar el control de su futuro. Tomó el papel con la dirección de Elena. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su falda. Ernesto tenía razón. Tenía que pensar muy bien su próximo movimiento. Y su próximo movimiento no sería una llamada telefónica. Sería una visita. Iba a ir a la colonia Portales. Iba a mirar a los ojos a la mujer que había sido la sombra de su vida. No sabía qué iba a decir, ni qué iba a hacer. Pero sabía que tenía que ir. Era el único camino para salir del laberinto de mentiras en el que Ricardo la había encerrado. El aire de la colonia Portales era distinto al de Lomas de Chapultepec. Era un aire más denso, cargado con el olor de la comida callejera, el sonido de los organilleros y el murmullo constante de la vida urbana que se derramaba de los edificios de departamentos y las pequeñas tiendas. Soledad conducía su camioneta de lujo por las calles estrechas, sintiéndose tan fuera de lugar como una orquídea en un campo de nopales. La gente en la calle la miraba, no con hostilidad, sino con una curiosidad que la hacía sentirse aún más expuesta. Era la primera vez que se aventuraba sola a esta parte de la ciudad, un territorio que para ella solo existía en el mapa. Encontró la dirección,
Un edificio de 4 pisos, con la fachada pintada de un color durazno desvaído y macetas con geranios en los balcones. No había portero, solo un interfón con los números de los departamentos. El de Elena Morales era el 3B. Soledad apagó el motor y se quedó sentada en el auto durante varios minutos, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué esperaba conseguir? Una parte de ella, la parte prudente y asustada, le gritaba que diera media vuelta y regresara a la seguridad de su fortaleza de mármol. Pero otra parte, la mujer herida y furiosa que había despertado en ella, la impulsaba a salir del coche. Se miró en el espejo retrovisor. Llevaba un traje sastre de lino beige, discreto pero inconfundiblemente caro. Su bolso Chanel, un clásico atemporal, descansaba en el asiento del copiloto. Se dio cuenta de que su apariencia era una armadura, una forma de recordarse a sí misma quién era, o quién había sido, antes de que su mundo se fracturara. Respiró hondo, tomó el bolso y salió del auto, activando la alarma con un pitido que sonó extrañamente agudo en la relativa calma de la calle. Cruzó la acera y se detuvo frente al interfón. Sus dedos temblaron mientras buscaba el botón del 3B. Lo presionó antes de poder arrepentirse. El zumbido fue seguido por una voz de mujer, ligeramente cansada, a través del altavoz. «¿Sí? ¿Quién es?» Soledad se aclaró la garganta. «Busco a la señora Elena Morales». Hubo una pausa. ¿De parte de quién? La pregunta la descolocó. No había preparado una respuesta. ¿Qué podía decir? «Soy la esposa del hombre con el que te acostaste durante 30 años. Sería la verdad, pero una verdad demasiado brutal. «Soy una conocida de Ricardo de la Vega», dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. El silencio que siguió fue largo y pesado. Soledad pensó que le colgarían, pero entonces, el zumbido de la chicharra eléctrica le indicó que la puerta se había abierto. Empujó el pesado portón de metal y entró en un pasillo oscuro que olía a humedad y a cloro. Subió las escaleras de granito, sus tacones resonando en el silencio. En el tercer piso, la puerta del departamento B estaba entreabierta. Una mujer estaba de pie en el umbral, esperándola. Era ella, la mujer de las fotografías, aunque el tiempo había dejado su huella. Era una mujer de su misma edad, quizás un par de años más joven, delgada, con el cabello oscuro ahora veteado de plata recogido en un moño sencillo. Sus ojos grandes, los mismos de las fotos, la miraban con una mezcla de miedo y resignación. No llevaba joyas, solo un vestido simple de algodón floreado. No era la villana que Soledad había imaginado. Era solo una mujer. «Pase, por favor», dijo Elena con voz suave. Soledad entró en el departamento. Era pequeño y pulcro. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados. Había libros por todas partes, y en las paredes, en lugar de óleos caros, había acuarelas de paisajes y flores, probablemente pintadas por un aficionado. Sobre una mesita, una foto enmarcada de luna, la maestra sonriente, y junto a ella, una foto de Ricardo, la misma que Soledad tenía en su propia sala. Verlo ahí, en ese contexto tan ajeno, fue como una bofetada. «¿Gusta sentarse?», ofreció Elena, señalando un pequeño sofá cubierto con una tela tejida. Sabía que este día llegaría. Siempre lo supe. Soledad se sentó, rígida, colocando su bolso Chanel sobre sus rodillas como un escudo. Elena se sentó frente a ella, en una mecedora. El silencio entre ellas era un abismo. «¿Cómo me encontró?», preguntó Elena finalmente. «No fue difícil», respondió Soledad, su voz más dura de lo que pretendía. «Mi marido no era tan discreto como él pensaba». Elena bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban en su regazo. Él nunca quiso que usted sufriera. Siempre me lo decía, que usted era su reina, que su mundo se derrumbaría si se enteraba». «Mi mundo se derrumbó de todas formas», replicó Soledad con amargura. «¿Y usted? ¿No le importaba ser la otra? ¿La que vivía en las sombras?». Elena levantó la vista, y por primera vez, Soledad vio un destello de algo que no era miedo ni sumisión. Era orgullo. «Yo amé a Ricardo, y él me amó a mí. Lo nuestro no fue una aventura sórdida, fue una vida diferente a la suya, sí, sin lujos, sin eventos sociales, pero fue una vida real, y tuvimos una hija maravillosa, una hija que él me ocultó, una hija a la que le dio parte de la herencia que les correspondía a mis hijos». Espetó Soledad,
el dolor financiero mezclándose con la traición emocional. El dinero, suspiró Elena, como si la palabra le produjera un cansancio infinito. Ricardo estaba obsesionado con eso, con proveer. Quería asegurarse de que a Luna no le faltara nada. Tenía miedo de morir y dejarnos desprotegidas. No fue por quitarles nada a ustedes, fue por darnos algo a nosotras. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Soledad. Usted lo tuvo todo. La casa, el nombre, el respeto de la sociedad. Lo tuvo a él todos los días, todas las noches. Yo solo tenía los pedazos que él me podía dar. Las llamadas a escondidas, los viajes de fin de semana inventando excusas. ¿Cree que eso fue fácil? Las palabras de Elena, en lugar de enfurecerla, la desarmaron. Por primera vez, vio la situación desde una perspectiva que no era la suya. Vio el dolor de la otra mujer, la soledad, la precariedad de su posición. Vio los 30 años de espera, de ser un secreto. Él me dijo que usted y él, que su matrimonio era más una sociedad que un amor. Un acuerdo, dijo Elena en voz baja, como si confesara un sacrilegio. Eso es mentira, saltó Soledad, herida en lo más profundo. Yo lo amaba. Construimos todo juntos. Yo no dudo de su amor, señora, dijo Elena con gentileza. Solo le digo lo que él me decía a mí. Quizás nos mentía a las dos. Quizás estaba tan enredado en sus propias mentiras que ya no sabía cuál era la verdad. En ese momento, la puerta del departamento se abrió y entró Luna. Era exactamente como en la foto. Alta, con la misma mirada noble de su padre y la sonrisa suave de su madre. Llevaba una pila de cuadernos bajo el brazo y una bolsa de tela con el logo de una librería. Se detuvo en seco al ver a Soledad. Miró a su madre, luego a la extraña elegante sentada en su sofá, y la confusión se dibujó en su rostro. «Mamá, ¿tenemos visita?», preguntó, su voz clara y melodiosa. Elena se puso de pie. «Luna, hija, quiero presentarte a alguien. Ella es Soledad. Soledad de la Vega». Luna frunció el ceño. El apellido no parecía significarle nada. Pero entonces, su mirada se posó en Soledad con más atención, y una chispa de reconocimiento pareció encenderse en sus ojos grises. Quizás había visto fotos. Quizás su padre le había hablado de ella. «Soledad», repitió, y luego miró a su madre con una pregunta silenciosa. Elena asintió lentamente. «Sí, hija, la esposa de tu padre». El color desapareció del rostro de Luna. Los cuadernos que sostenía se le cayeron de los brazos, esparciéndose por el suelo con un ruido sordo. Se quedó mirando a Soledad como si hubiera visto a un fantasma. No había odio en su mirada, ni ira. Solo una conmoción profunda y una tristeza abrumadora. Yo no sabía», balbuceó, mirando a su madre con reproche. «Me dijiste que estaban separados, que él vivía solo». Y ahí estaba, la tercera versión de la historia. La mentira que Ricardo le había contado a su otra hija para mantener su conciencia limpia. Había construido 3 mundos paralelos, y él era el único sol en el centro de todos ellos. Tu padre y yo estuvimos casados 42 años, hasta el día de su muerte, dijo Soledad, su voz desprovista de emoción. Hablaba no para herir a Luna, sino para establecer la verdad, como quien coloca una lápida sobre una tumba. Luna se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Se dio cuenta de la magnitud del engaño, no solo hacia Soledad, sino también hacia ella y su madre. Su vida entera, la narrativa de su familia, se basaba en una mentira fundamental. Soledad la miró, y por primera vez, no vio a la hija de la amante, a la usurpadora. Vio a otra víctima, una joven a la que le habían robado el derecho a conocer a sus hermanos, a tener una familia completa. Vio el dolor de la traición reflejado en unos ojos que eran idénticos a los de Ricardo. Y en ese instante, la furia que la había impulsado hasta allí se disipó, reemplazada por una compasión inmensa y agotadora. Se levantó, su misión original de confrontación y demanda completamente olvidada. Ya no había villanos en esa habitación. Solo 3 mujeres, unidas por las mentiras de un hombre al que, a su manera, todas habían amado. «Creo que me tengo que ir», dijo Soledad suavemente. «He causado suficiente conmoción por un día». Se dirigió a la puerta, pero la voz de Luna la detuvo. «Espere», dijo con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «No se vaya, por favor. Creo que tenemos que hablar». Soledad se detuvo en el umbral, con la mano en el picaporte.
Se giró y miró a las dos mujeres, a Elena, la compañera de la vida secreta de su marido, y a Luna, la hija que nunca supo que tenía, y supo que su viaje a la colonia Portales no había sido el final de nada, había sido el comienzo de la tarea más difícil de su vida, decidir qué hacer con las ruinas de 3 mundos rotos. La conversación que siguió no fue una, sino varias, fragmentadas y dolorosas, que se extendieron durante horas en el pequeño departamento de la colonia Portales. Luna, después de la conmoción inicial, demostró tener una fortaleza que desmentía su apariencia frágil. Hizo café, recogió los cuadernos del suelo y se sentó junto a su madre, formando un frente unido no contra Soledad, sino contra la abrumadora verdad que las había unido. Soledad, por su parte, se despojó lentamente de su armadura. Contó su versión de la historia, la del matrimonio que ella creía perfecto, el descubrimiento del álbum de fotos, la visión de la mujer de blanco, que ahora entendía como una manifestación de su propia angustia subconsciente. Habló de sus hijos, Mateo e Isabel, y del terror que sentía al pensar en cómo reaccionarían. Elena y Luna escucharon, y luego contaron la suya. La vida de Elena había sido una de espera perpetua. Ricardo la había instalado en ese departamento. Le había prometido que algún día arreglaría las cosas, que se divorciaría, pero ese día nunca llegó. Al principio le creí, confesó Elena con la mirada perdida. Luego, simplemente me acostumbré a mi lugar. Él era bueno con nosotras, cariñoso, proveedor. Luna era su adoración. Pero siempre había una maleta junto a la puerta, una sensación de que su verdadera vida estaba en otro lugar. Luna habló del padre que ella conoció, un hombre que aparecía los fines de semana, que la llevaba al parque, que le ayudaba con las tareas de matemáticas, un padre presente a medias. Yo siempre supe que algo no estaba bien, dijo Luna, su voz temblando ligeramente. En la escuela, mis amigos hablaban de sus familias. Yo no podía. Inventaba que mi papá viajaba mucho por trabajo. Cuando le preguntaba a mi mamá, ella me decía que su situación era complicada. Nunca entendí hasta ahora lo complicada que era. Le contó a Soledad que Ricardo le había pagado la universidad, que la había animado a ser maestra. Él decía que la educación era la única herencia verdadera, dijo con una ironía amarga. A medida que hablaban, las 3 mujeres empezaron a ver los contornos del hombre que las había unido y dividido. Un hombre complejo, egoísta, pero también capaz de un amor genuino, aunque fuera un amor fracturado y compartimentado. No lo absolvieron, pero comenzaron a entenderlo. Vieron cómo había manipulado a cada una de ellas, dándoles justo lo que necesitaban para mantener sus respectivos mundos intactos y separados. A Soledad, el lujo y el estatus. A Elena, la promesa de un futuro y la seguridad económica. A Luna, el cariño de un padre y la oportunidad de una buena vida. El tema del dinero surgió inevitablemente. Soledad explicó la existencia del fideicomiso y la cantidad de dinero que había sido desviada. Elena y Luna se miraron, visiblemente incómodas. Yo nunca le pedí nada, dijo Elena con firmeza. Él insistía. Decía que era su responsabilidad. Yo trabajo media jornada en una biblioteca, y Luna tiene su sueldo de maestra. Vivimos sin lujos. Ese dinero, la mayor parte está en una cuenta de inversión. Ricardo me dio instrucciones muy claras de no tocarlo a menos que fuera una emergencia. Es dinero sucio, dijo Luna de repente con una vehemencia que sorprendió a las otras dos. Está manchado con mentiras. No lo quiero. Esa declaración fue un punto de inflexión. Soledad miró a la joven que tenía enfrente, a esta hija inesperada de su marido, y sintió una oleada de respeto. En la posición de Luna, muchos se habrían aferrado a esa fortuna inesperada. Pero ella, con su brújula moral intacta, la rechazaba. No es tan simple, intervino Soledad, su mente pragmática tomando el control. Legalmente, ese dinero es suyo, y rechazarlo no borrará lo que pasó. Solo creará más complicaciones legales. Se dio cuenta de que el problema ya no era solo suyo, era un problema de las 3, y de Mateo e Isabel, que aún no sabían nada. La decisión de cómo proceder la tomaron juntas, en la pequeña sala de estar, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México. Decidieron que el siguiente paso era contarle la verdad a Mateo y a Isabel. Sería Soledad quien lo haría, pero no estaría sola. Luna se ofreció a estar presente, si Soledad lo permitía. Ellos tienen derecho a conocerme, dijo con una valentía tranquila.
Y tienen derecho a escuchar la verdad de mi boca también. No soy una ladrona. Soy su hermana. La idea era aterradora, pero también extrañamente correcta. Soledad aceptó. Acordaron reunirse al día siguiente en su casa, en Lomas de Chapultepec. Un territorio neutral era imposible, así que eligieron la fortaleza de Soledad como el lugar para la batalla final, o, con suerte, para el inicio de un armisticio. Al día siguiente, Soledad se preparó como si fuera a la guerra. Le pidió a su cocinera que preparara café y pastas, un gesto de normalidad en medio de la locura. Llamó a sus hijos. A Mateo, que vivía en la Ciudad de México, le pidió que viniera a la casa para hablar de un asunto familiar urgente. A Isabel, le compró un boleto de avión desde Los Ángeles, diciéndole que lo necesitaba a su lado. Su tono era tan grave que ninguno de los dos se atrevió a discutir. Mateo llegó primero, con su traje impecable y su portafolio de abogado, irradiando impaciencia. «¿Qué pasa, mamá? Me sacaste de una reunión importantísima». «Esto es más importante, Mateo. Siéntate, por favor». Poco después, llegó un taxi del aeropuerto con una Isabel pálida y asustada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Estás enferma?» «Estoy bien, hija. Pero tenemos que hablar de su padre». Cuando sus dos hijos estuvieron sentados en la sala principal, bajo el imponente retrato al óleo de Ricardo, Soledad comenzó a hablar. Con una voz firme y pausada, les contó todo. El álbum de fotos, la investigación de Ernesto, el fideicomiso, la existencia de Elena y Luna. Mateo escuchaba con el rostro cada vez más tenso, sus nudillos blancos de apretar los puños. Isabel empezó a llorar silenciosamente, su imagen perfecta de su padre desmoronándose con cada palabra. «Es una estafa», explotó Mateo cuando Soledad terminó. «Esa mujer lo embaucó durante años y ahora se quiere quedar con nuestro dinero. Las voy a demandar. Las voy a destruir. Voy a congelar esa cuenta bancaria ahora mismo. Papá debe haber estado senil para hacer algo así». «Tu padre no estaba senil, Mateo. Sabía perfectamente lo que hacía», dijo Soledad con calma. «Y no vas a demandar a nadie». «¿Cómo que no? Es nuestro derecho. Es nuestro dinero», gritó él poniéndose de pie. «No es solo dinero, Mateo. Es una persona. Es tu hermana». En ese preciso momento, como si hubiera sido ensayado, el timbre sonó. Soledad se levantó. «Hay alguien a quien quiero que conozcan». Fue a la puerta y la abrió. Allí estaban Elena y Luna, de pie, juntas. Luna llevaba un vestido sencillo y Elena un chal sobre los hombros. Ambas parecían aterradas, pero decididas. Soledad las hizo pasar a la sala. La escena fue de una tensión casi insoportable. Mateo miró a Luna de arriba abajo con desprecio. Isabel la miraba a través de sus lágrimas con una mezcla de curiosidad y dolor. «Así que esta es la bastarda», escupió Mateo, su voz cargada de veneno. «¡Mateo!», lo reprendió Soledad con una fuerza que él nunca le había conocido. Luna dio un paso al frente, temblando pero sin bajar la mirada. «No soy una bastarda», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Soy la hija de Ricardo de la Vega, igual que tú, y no quiero su dinero. Solo vine porque creí que teníamos derecho a conocernos». Isabel, para sorpresa de todos, se levantó y se acercó a Luna. La miró a los mismos ojos grises de su padre. Vio su dolor, su sinceridad, y en un impulso, la abrazó. Un abrazo torpe, vacilante, pero un abrazo al fin. «No es tu culpa», sollozó Isabel en el hombro de Luna. «Nada de esto es tu culpa». Mateo las miraba con incredulidad y asco. «Están locas. Todas ustedes. Se dejan manipular por esta arribista. Mamá, no sé qué te pasa, pero yo no voy a permitir esto. Voy a llamar a mi abogado. Voy a proteger el legado de mi padre». «¿Qué legado, Mateo?», preguntó Soledad, su voz resonando en la sala silenciosa. «¿El legado de un mentiroso? ¿O podemos intentar construir un nuevo legado, uno basado en la verdad, por dolorosa que sea?» Se acercó a su hijo, lo miró a los ojos. «Tu padre era un hombre brillante, un hombre que construyó un imperio. Conducía un BMW último modelo y nos dio una vida que muchos envidian. Pero cometió un error terrible, un error que nos ha herido a todos. Ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer. Podemos destruirnos los unos a los otros, arrastrar el nombre de la familia por el fango de los tribunales, o podemos intentar ser mejores que él. Podemos intentar encontrar un camino hacia la paz.
Habló de su propio dolor, de su furia, pero también de la compasión que había encontrado. Habló de Luna, no como una amenaza, sino como una parte de su padre que merecía ser reconocida. Su monólogo no era el de una víctima, sino el de una líder, una matriarca que tomaba las riendas de una familia rota. No hubo una resolución mágica ese día. Mateo se fue furioso, dando un portazo, pero una semilla había sido plantada. Isabel se quedó, hablando con Luna, descubriendo tímidamente a la hermana que nunca supo que tenía. Elena se mantuvo en un segundo plano, observando con una tristeza digna, y Soledad, en el centro de todo, se sintió por primera vez en mucho tiempo dueña de su propia vida. El camino por delante sería largo y difícil. Requeriría paciencia, perdón y una cantidad inmensa de sabiduría. Pero por primera vez, no se sentía sola en su casa vacía. La mentira había salido a la luz, y aunque la verdad era dolorosa, también era liberadora. Había abierto las ventanas del castillo, y había dejado que entrara el aire. Y con el aire, la posibilidad de un nuevo comienzo. Los meses que siguieron fueron un delicado ejercicio de reconstrucción, como armar un jarrón de porcelana hecho añicos, sabiendo que las grietas siempre serían visibles. La furia de Mateo no se disipó de la noche a la mañana. Fiel a su palabra, consultó a sus abogados, exploró todas las vías legales para impugnar el fideicomiso y desheredar a Luna. Pasó semanas sumergido en papeles, su dolor manifestándose como una fría y calculadora estrategia legal. Soledad lo dejó hacer. Comprendió que su hijo necesitaba transitar su propio proceso, que su ira era una armadura contra el dolor de la traición paterna. No lo presionó, simplemente esperaba, manteniendo los canales de comunicación abiertos, llamándolo no para discutir, sino para preguntarle cómo estaba, recordándole que, por encima de todo, era su madre y lo amaba. Mientras tanto, un vínculo frágil pero genuino comenzaba a tejerse entre Isabel y Luna. Isabel extendió su estancia en México, y las dos hermanas comenzaron a encontrarse a solas, primero con timidez, luego con una creciente curiosidad. Se reunían para tomar café en Coyoacán, lejos de las miradas curiosas de la sociedad de Lomas, y hablaban. Hablaban de todo menos de lo obvio, de sus trabajos, de sus gustos en música y cine, de sus sueños frustrados. Descubrieron que compartían el mismo sentido del humor irónico de Ricardo y una sorprendente aversión por las aceitunas. En Luna, Isabel encontró una sencillez y una conexión a la tierra que le faltaba en su vida glamorosa pero superficial de Los Ángeles. En Isabel, Luna encontró una ventana a un mundo que nunca había conocido, y la pieza que faltaba en el rompecabezas de su identidad. Soledad observaba estos acercamientos desde una distancia prudente, actuando como el centro gravitacional de esta nueva y extraña constelación familiar. Tuvo varias conversaciones más con Elena, ya no como rivales, sino como dos veteranas de la misma guerra, cada una con sus propias cicatrices. Descubrieron un respeto mutuo a regañadientes. Soledad nunca podría perdonar el engaño, pero llegó a entender que Elena no era una villana, sino otra mujer atrapada en la compleja red de Ricardo. El punto de inflexión con Mateo llegó de la forma más inesperada. Una tarde, su abogado principal, un hombre mayor y amigo de la familia, solicitó una reunión con él y con Soledad. En la imponente sala de juntas de su despacho, el abogado expuso la cruda realidad. «Mateo, podemos luchar», dijo el abogado con franqueza. «Podemos pasar los próximos 5 años en litigios. Gastaremos una fortuna. El nombre de tu padre será noticia de primera plana en todos los periódicos de chismes. Y al final, las posibilidades de ganar son, siendo optimistas, del 20%. El fideicomiso es una obra de arte legal». Ricardo lo planeó con una precisión diabólica. Mateo escuchaba, con el rostro sombrío, pero fue lo que el abogado dijo a continuación lo que derribó sus defensas. Además, Ricardo dejó una carta para ti y para Isabel, que se abriría solo en caso de que el fideicomiso fuera impugnado legalmente. El abogado le tendió un sobre sellado. Con manos temblorosas, Mateo lo abrió. Soledad observaba mientras su hijo leía la carta. Vio cómo el color desaparecía de su rostro y cómo sus hombros, siempre tan erguidos, se hundían. Cuando terminó, le pasó la carta a su madre sin decir una palabra. La caligrafía de Ricardo era inconfundible. En la carta, no pedía perdón, pues el perdón no estaba en su naturaleza, pero explicaba.
Escribía sobre su amor por Elena, sobre la alegría que Luna le había traído a su vida, y escribía sobre su mayor miedo, morir dejando a su hija no reconocida y desprotegida. A ti, Mateo, te di mi nombre, mi educación, mis contactos, todas las herramientas para que construyas tu propio imperio, decía la carta. A Isabel le di mi protección y el amor incondicional que se le da a una princesa. A Luna no pude darle mi nombre ni un lugar en mi mundo. Lo único que puedo darle es seguridad económica. No es un regalo, es una deuda. No les estoy quitando nada a ustedes. Estoy pagando una deuda que tengo con ella. Si están leyendo esto, significa que han elegido el camino de la guerra. Les pido que se detengan. El legado de un hombre no es el dinero que deja, sino el amor y la paz que perduran en su familia. No destruyan lo poco de paz que les puedo dejar. La carta era una obra maestra de manipulación póstuma, pero también contenía una verdad innegable. Mateo, el abogado pragmático, entendió que había sido superado en el juego por su propio padre, incluso desde la tumba. Pero más allá de la estrategia, las palabras de Ricardo lo tocaron en un lugar más profundo. La mención de la deuda le dio un marco para entender la decisión de su padre, no como un acto de desamor hacia ellos, sino como un intento torpe y egoísta de justicia. Esa noche, Mateo apareció en la casa de Lomas. No dijo nada, simplemente abrazó a su madre durante un largo rato, y Soledad supo que la guerra había terminado. Con la rendición de Mateo, Soledad pudo finalmente poner en marcha su verdadero plan. No se trataba de aceptar pasivamente la situación, sino de transformarla. Organizó una reunión. Esta vez, estaban todos: Soledad, Mateo, Isabel, Elena y Luna. Se sentaron en la misma sala donde meses antes se habían enfrentado con tanta hostilidad. El fideicomiso de Ricardo permanecerá como está, comenzó Soledad, su voz clara y firme. Es su última voluntad, y la respetaremos. Ese dinero es tuyo, Luna. Es tu derecho y tu seguridad. Luna intentó protestar, pero Soledad la detuvo con un gesto. Sin embargo, continuó, creo que podemos hacer algo mejor. Ricardo dividió a su familia con secretos y dinero. Nosotros podemos unirla con honestidad y propósito. Su propuesta fue audaz y visionaria. Sugirió crear una fundación familiar. La Fundación de la Vega. El propósito de la fundación sería apoyar la educación de niños de bajos recursos en México. Sería financiada no solo por los rendimientos del fideicomiso de Luna, si ella aceptaba donar una parte, sino también con aportaciones de Mateo y de Isabel, y con el capital que la propia Soledad controlaba. La junta directiva de la fundación estaría compuesta por los 5. Trabajarían juntos. Tendrían un propósito común que trascendería el dolor y la traición. Tu padre decía que la educación es la única herencia verdadera, dijo Soledad mirando a Luna. Honremos esa idea, pero hagámoslo juntos, como la familia que somos, a la luz del día. La idea fue recibida con un silencio atónito, seguido de una lenta aceptación. Era una solución elegante, una que no borraba el pasado, sino que lo resignificaba. Le daba a Luna una forma de usar su herencia no deseada para un bien mayor. Le daba a Mateo un proyecto constructivo en el que canalizar su energía y su experiencia legal. Le daba a Isabel una razón para conectar más profundamente con su país de origen, y les daba a todos una razón para seguir viéndose, para trabajar juntos, para sanar. Incluso Elena, la eterna extraña, tendría un asiento en la mesa, como la madre de una de las fundadoras. El camino no fue fácil. Hubo discusiones sobre los estatutos de la fundación, desacuerdos sobre las estrategias de inversión, momentos de tensión en los que las viejas heridas amenazaban con reabrirse, pero por cada paso atrás, daban 2 hacia adelante. Mateo, en su rol de presidente legal de la fundación, descubrió un respeto a regañadientes por la inteligencia y la compasión de Luna. Isabel aportó su creatividad y sus contactos en el mundo del arte para organizar eventos de recaudación de fondos. Soledad era el ancla, la matriarca sabia que mediaba en las disputas con una paciencia infinita. Un año después de la primera y terrible revelación, la familia de la Vega celebró su primera gala benéfica en una mansión alquilada en Las Lomas, con un chef privado y la asistencia de la élite de la Ciudad de México. Soledad observaba la escena desde un rincón. Vio a Mateo y a Luna discutiendo animadamente un proyecto con un potencial donante. Vio a Isabel reír con Elena,
mostrándole fotos en su celular. La imagen era imperfecta, surrealista, pero era real. Era el nuevo legado que estaban construyendo sobre las ruinas del antiguo. Más tarde esa noche, de vuelta en su casa silenciosa, Soledad se acercó al gran ventanal y miró la calle vacía. Eran casi las 3:36 a.m. Pensó en la mujer de blanco, en su llanto desesperado. Esa mujer ya no existía. Su dolor había sido escuchado. Su verdad había sido revelada. Soledad ya no era la prisionera de un castillo de mentiras. Era la arquitecta de un nuevo hogar, uno con cimientos más profundos y honestos. El camino seguía estando vacío, pero ella ya no sentía miedo ni angustia, solo una inmensa y tranquila paz. Había enfrentado a sus fantasmas y había salido victoriosa, no borrando el pasado, sino transformándolo en un futuro de esperanza. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio. Deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro,
y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.